Un tiempo espectacular que tenemos en Madrid, ¿eh? Cielo encapotado, de vez en cuando tenemos así ráfagas de aire y por supuesto el complemento perfecto, yo. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Tenéis un vídeo reciente, fresquito, muy rico del día de hoy, de la noche anterior, viendo la nueva iluminación de la fachada la nueva iluminación que tapará el poder verlo desde el exterior, el interior básicamente. Así que nada, si queréis verlo, pues ahí lo tenéis, subidito en el canal. Sois muy graciosos, sois muy graciosos porque habéis creado una nueva tendencia, en este caso Luces Bernabéu, con el vídeo que he subido hoy respecto a la noche de ayer, donde vimos cómo encendían parte de la fachada con la nueva iluminación de la piel envolvente. Y habéis creado una nueva tendencia, Luces Bernabéu. Brutal, tenéis una cabecita. Así que nada, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a dar la vuelta por los exteriores del Estadio Santiago Bernabéu y luego veremos si el interior está trepidante, si hay novedades fresquitas muy ricas, pero igualmente lo sacaremos, ya sean 2 minutos, 10, lo que sea. Intentaremos, si hay novedades, sacarlo para que estéis al tanto de todo lo que va ocurriendo. Miércoles 2 de octubre, comentamos, dale al like, eso es. La verdad que hoy, aprovechando que está el cielo encapotado, podrían encender perfectamente la fachada con esa iluminación que están colocando de prueba y no lo podríamos ver a la perfección, pero sí los matices de la misma que ya tenemos colocado en la fachada. Por cierto, hoy quiero cantaros una canción, mira, la he estado ensayando en la ducha. Cuando era pequeñito me cagaba en la fregona, ahora que soy mayorcito me cago en el Barcelona. Bueno, realmente no lo he inventado yo, seguro que muchos lo conocéis, pero bueno, la conocéis porque es la canción. Así que nada, espero que os haya gustado. Bueno, venga, ahora sí que sí, nos ponemos en serio. Vamos a ir ahora a la zona de Castellana, pero antes hacemos esta introducción épica, brutal, histórica. En la esquina de la Torre B, nos tocan el claxon y empezamos el vídeo. Bienvenidos un día más a mi canal, dale like, suscríbete, que vamos a dar la vuelta al mejor estadio del mundo. Ojo porque vemos brazos en movimiento y esos brazos provienen de las... ¿Oigo? Pero bueno, ¿qué lleva ese en la cabeza? Me recuerda a un juego de la PlayStation. Lo dicho, ojo cuidado, porque aparte de que a ver si nos van a pillar, pero está en verde. Ojo cuidado porque están las excavadoras en movimiento. Y ojito cuidado también, porque han colocado un desvío provisional en esta zona. A ver si es que van a empezar los trabajos de adecuación y remodelación del suelo de concha espina. Están recolocando todos los New Jerseys. Bueno, esto luego lo veremos cuando finalicemos la vuelta. Pero bueno, vamos a aprovechar ahora que estamos por aquí, porque a lo mejor han vuelto a reactivar el movimiento de la construcción del nuevo parking. Tenemos las excavadoras en movimiento, el tractor ahí al fondo también en movimiento. Vamos a ver qué nos encontramos cuando pasemos por Castellana, pero suena muy lindo poder subir el dispositivo por este lugar para ver qué es lo que va ocurriendo en la obra. Porque desde aquí se ve que hay movimiento justo en la zona del techo, el nuevo techo del nuevo parking, este mega parking que tendrá el nuevo Bernabéu. Así que es posible que la sentencia aún no sea firme, pero hayan tumbado la denuncia, al menos provisionalmente, para que puedan continuar con el parking. Bueno, y aquí parece que cobra más fuerza todavía que vayan a colocar un ascensor, un montacargas o algún tipo de elevador en esta estructura que colocaron y penetraron en esta zona. A ver, porque en esta parte colocaron ya toda la tierra para tapar la parte superior de los trabajos que han realizado y ya podemos observar que han hormigonado para crear todo este suelo. Y no os preocupéis que esto no se va a quedar así, Esto no se va a quedar así porque toda esta zona tiene que ser remodelada y va a quedar muy pero que muy bonita con sus jardines también.
Aquí nos asomamos y hoy no tenemos a nadie, pero podéis ver cómo a la izquierda han ido colocando todas esas tablas, conglomerando estas estructuras, que imagino que serán estructuras de soporte. Los petos ya hormigonados a un lado y a otro, la ferralla y las esperas listas a la derecha, todo listo para excavar la parte central y meter estas estructuras que tenemos justo detrás, estas estructuras que han ido metiendo en el interior de estos socavones, que aquí ya sabéis que lo han realizado. Estas estructuras son las que digo, así que estas tienen que meterlas justo en el lado de aquí una vez que excaven la parte central. Vamos a fijarnos también si han traído las letras y el escudo del Real Madrid, por si acaso, pero lo dudo mucho porque el Real Madrid juega aquí el sábado contra el Villarreal, por lo tanto pues apenas va a haber tiempo para instalar dichas estructuras. Mirad cómo tenemos en el día de hoy toda esta zona. Ahora sí que sí cobra fuerza la construcción del nuevo parking, porque ojo cómo se mueven las máquinas, los trabajadores, movimiento para allá de material, movimiento para acá de material, y ahí al fondo están hormigonando, ahí al fondo, que luego lo veremos mucho mejor desde la torre C, están hormigonando. Movimiento de tierras por aquí con ese gran dumper, ahí lo tenéis. Qué pedazo de cracks son todos. Aquí a la izquierda la carretilla llevándose material, puntales en este caso, y toda esa zona, todo ese socavón que también será el techo del futuro parking. No lo podemos ver bien desde este lugar, pero luego nos volveremos a asomar justo por esa zona, que es por donde hemos estado antes. Ahí va, y eso, y esos chorros de agua. Bueno, luego pasaremos por ahí a ver si podemos ver toda esta parte, pero bueno, la gran noticia es que parece que han reactivado los trabajos del futuro parking. A ver ahí, el tractor y la retrocargadora en este caso vuelven a funcionar, vuelven a ponerse en marcha. Ole, ole, ole. Bueno, las pantallas de las puertas apagadas, excepto las centrales, que están encendidas. Lo dicho, hoy se ve muy bien porque está el cielo totalmente encapotado y el contraste es muy bueno para poder ver estas siluetas, pero las colindantes no están encendidas. Así que venga, nos vamos hacia la parte norte de Castellana. Ole, ole. Bueno, me estoy asomando por aquí y realmente no veo nada nuevo. Me refiero a lo del tema de las letras y el escudo del Real Madrid. Así que habrá que seguir esperando, lo dicho. No creo que corresponda colocar estas estructuras en estos días porque el sábado hay partido, donde por supuesto aquí estaremos grabando el interior, en este caso las obras, a ver qué es lo que han avanzado en estos días, y por supuesto la reacción, que sé que os gusta a muchos y a muchas, al partido de Liga, al partido entre el Real Madrid y el Villarreal. Partido muy importante porque el Villarreal va muy bien en Liga, Bueno, pues aquí estamos un día más en el montículo de Honduras in the Nights. Un saludo a todos los hondureños que estén viendo el vídeo. Volvemos a visualizar en este caso la parte norte de Castellana. A un lado tenemos todos esos montones de tierra que van sacando del interior de esta zanja, donde han incorporado toda esa armadura para hormigonar los laterales, crear esos petos, y dentro de muy poquito veremos cómo excavan y cómo sacan toda la tierra de la parte central para meter las estructuras que hemos visto en la parte sur de Castellana. Así que, bueno, pues sin más dilación, nos vamos a Rafael Salgado y Fondo Norte. Mira qué imagen más bonita. La esquina de la Torre C, a la derecha la fachada oeste y a la izquierda la fachada del Fondo Norte. Seguimos avanzando. Bueno, aprovechamos a grabar desde este lugar toda esta zona de Castellana. Esta zona de Castellana que no podemos grabar desde el otro lado, aunque realmente no podemos ver casi nada porque hay muchas vallas. Lo que sí podemos avanzar es que aquí han ido tapando todas esas canalizaciones que han ido metiendo. Ahí veis los pisones, las ranas compactadoras, como llaman ellos, después de haber, lo dicho, instalado todas las canalizaciones
y tubos correspondientes en estas zanjas que han ido creando. Y como podéis observar, están manipulando, están trabajando en la parte más cercana a la torre C. Con esta imagen nos vamos para el fondo norte, que realmente estamos en el fondo norte, pero no estamos de lleno en esa zona. Así que venga, vamos para allá. Bueno, aquí tenéis las entrañas de la esquina de la torre C. Por aquí tienen que pintar, como han estado haciendo en la parte central y en la parte más cercana a la torre D. Y me refiero de pintar, es a decentar lo que viene siendo la estructura del Clásic Bernabéu, lo que ya prácticamente no se ve desde el exterior, y menos aún se va a ver a partir de estos días, porque ya sabéis que están instalando la iluminación en la fachada, así que a ver si ahora vemos reírse a los antimadridistas. Todos esos trabajos que se están centrando en este lugar, donde vemos los andamios, y aquí están pintando la antigua estructura del Estadio Santiago Bernabéu, irán hacia la esquina de la torre C, rodeando y envolviendo toda la antigua estructura. Aquí podemos ver, mira, están probando hasta incluso también la iluminación de salida de emergencia, las letras de Arzábal completamente iluminadas también, y por lo que puedo observar, la barra de la entrada está encendida, y hasta hace unos segundos, no sé por dónde lo he visto, mira, por aquí está todo encendido. Seguirán haciendo pruebas. Yo imagino que esto está a un 98% terminado. Es más, ayer vimos cómo dejaban tubos de ventilación en este lugar. Es más, aquí están las cajas donde venían transportadas. Así que imagino que ya pues quedará muy, pero que muy poquito para ver la apertura de esta gran concesión en la puerta 28, en la parte central del fondo norte, restaurante Arzábal. Bueno, la única pantalla encendida es la del acceso al restaurante Arzábal, puerta 28, las demás, ¡ojo! ¿Y eso? Ese es el antiguo Bernabéu, ¿no? Pero el antiguo, del año 60 o así. Está encendido, y aquí tenemos pues un espacio VIP, que es por eso que están los ascensores. Pero qué pasada. Eso no lo había visto encendido hasta ahora, ¿eh? Y está chulísimo, mira. La antigua fachada, las costillas, cuando solamente había 2 anfiteatros. ¡Qué pasada! Bueno, te recuerdo que puedes dejar el like y suscribirte, que es totalmente gratuito. Dejamos atrás el fondo norte, dejamos atrás el lateral oeste, pero momentáneamente esa zona, porque ahora volveremos y llegamos al lateral este del Estadio Santiago Bernabéu. Una de las zonas más turísticas, en este caso ahora mismo la que más, porque tenemos abierta la tienda oficial del Real Madrid. Por cierto, mirad cómo han encendido esas nuevas animaciones, esos nuevos grafismos en las pantallas de la puerta 57. Nuevas animaciones, arroz muy rico, fresquito, canela, ahí al fondo, postres. Restaurante Baila Máquina, mira. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es totalmente nuevo. Mira, 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 mira. Y está chulo porque realmente estábamos ya aburridos de ver siempre las mismas animaciones. En este caso, restaurante puerta 57 y ya está. Se movía de forma vertical, patatín, patatán, y luego ya pues lo mismo de siempre. Esto es lo que salía. Ahora ya por lo menos han añadido esto que tenemos en pantalla. Así que bueno, poco a poco, poco a poco vamos avanzando, poco a poco la remodelación va mejorando. Bueno, pues seguimos avanzando. Hoy sí que sí, volvemos a tener encendido el escudo, al menos el contorno del escudo, ahí lo tenéis. Ya lo vimos en el canal, así que tampoco es ninguna primicia, ni siquiera exclusiva. Así que siguen con las pruebas, siguen con los trabajos en esta zona. Ya sabéis que están dando los acabados finales en los pilares, en las superficies verticales de todo el entramado
de la zona interna, de la tripita del lateral este. Así que este sábado volveremos a ver estas zonas internas por si cambiase algo. No digo que haya cambiado algo, pero lo intentaremos para ver si es que tenemos alguna novedad y sacarla en el canal. Por cierto, peligro zona de obras. Van a hacer algo, van a hacer algo porque acaban de vallar toda esta zona. Aquí lo tenéis, estas vallas que estaban justamente allí ayer, y tenéis la plataforma Spider colocada en posición para trabajar con lo que viene siendo en la fachada. Algo van a manipular, es posible que cambien el color de los dispositivos que hayan colocado entre lama y lama para la iluminación de la fachada. No veo que haya lamas por allí para colocar, pero lo que sí veo es lo que estamos observando. Han colocado todas estas vallas, nadie puede pasar y ahora mismo es zona de trabajo. Empezarán las actuaciones. Además tenemos a un pedazo de crack aquí a la izquierda, está hablando por teléfono, así que vamos a ver si vemos movimiento. Mira, también tenemos espectadores de lujo ahí esperando. De momento no han colocado más lamas porque seguimos viendo las mismas en la parte inferior y seguimos viendo las mismas que anoche y que en el día de ayer en la parte superior, que es la parte central de la fachada, aquí en el lateral este. Bueno, vamos a dar una vuelta, vamos a acceder al interior y vamos a ver si luego captamos a los pedazos de cracks que manipulan la iluminación de estas lamas, que por cierto tiene que haber en la parte inferior, en la parte central y en la parte superior. De momento en la parte superior aún no se ha dado porque están probando estas que ya están colocadas. Mirad, desde aquí también se ve muy bien. Ahí tenemos la lama que está estratégicamente colocada para iluminar la fachada, colocar esos dispositivos LED e iluminar la fachada, y aquí en la parte central. Pero si todo va bien y esto le gusta al Real Madrid, tienen que colocar lamas también en la parte superior, en la parte más alta de la fachada. Lo dicho, vamos a dar una vuelta y vamos a ver si podemos captar el encendido o las pruebas que vayan a realizar. Por cierto, esto que están haciendo no es definitivo, esto es provisional. Están haciendo pruebas como hicieron en su día con las estructuras retroiluminadas de la fachada oeste. Esas pruebas que han estado haciendo durante estas últimas semanas, así que esto no es definitivo. Así que a medida que vayan haciendo pruebas en la fachada este, estas pruebas de iluminación, pues irán viendo si les gusta o no les gusta y habrá que cambiar de estrategia en el caso de que no les guste, es decir, volver a quitar esas lamas que coinciden perfectamente con el punto de iluminación ahora mismo, colocar las que estaban anteriormente y volver a diseñar un nuevo plan de iluminación para la fachada. Así que bueno, con esta imagen nos vamos a ir despidiendo de la Plaza de Sagrados Corazones. Ahí tenéis la nueva numeración de las puertas, empieza en orden ascendente desde la parte central de Castellana, aquí en el lateral este sí están encendidas, hasta este hueco, que en este hueco tienen que seguir colocando más pantallas, en este caso la única que falta, para dar la continuidad al 100% en las pantallas de las puertas de acceso. Así que venga, seguimos, continuamos, vamos al fondo sur. Ojo, cuidado, que yo creo que no voy a ver ni el fondo sur, Ojo, cuidado, que creo que no voy a ver ni el fondo sur porque tenemos reunión de última hora y espérate a que no vayan a ver la iluminación de la fachada. O bueno, a lo mejor han salido ya, Vamos a ver para dónde van. De momento parece que no van al lugar de los hechos y parece que se van. Además van con las bolsas, así que parece que ya han hecho la visita. Bueno, creo que vamos a hacer la visita, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, al fondo sur del estadio. Pues la vamos a hacer rápidamente, pues acaso van hacia la zona de iluminación. Ahí tenéis las puertas, aquí también han encendido algunas pantallas, no todas, con el escudo del Real Madrid. Bueno chicos, bueno chicas, algo histórico, están empezando a cerrar los trabajos de remodelación. ¿Quién está gritando así? Madre mía, bueno,
Civil se lo pasan por aquí. Empiezan a cerrar, lo dicho, empiezan a tapiar todas esas localizaciones. La antigua tienda oficial del Real Madrid, que está ubicada en este lugar. Muy buenas noticias, pero que muy buenas noticias. Por fin vemos avances en esta ubicación y dentro de poco también lo veremos en la parte inferior. Lo que puedo escuchar ahora mismo es que están picando la zona de acceso. ¿Os acordáis cuando ya la hacían en todos los accesos que ya están totalmente modificados y remodelados? Pues ahora toca justo aquí. Ahí vemos cómo pican todo eso solo para crear la entrada. Bueno, pues aquí tenemos la esquina de la Torre B, a la derecha la fachada sur, básicamente en el fondo sur, en Concha Espina. Lo que hemos visto es diferentes puertas encendidas y los trabajos en la antigua localización de la tienda oficial del Real Madrid, que estaba ubicada en este lugar. Por lo demás, pues el centro de las miradas yo creo que está en el lateral este. Así que vamos a volver sobre nuestros pasos y luego iremos con imágenes del interior. Ojo, porque vengo en el mejor momento, porque se acaban de subir a la cesta y parece que van a manipular dichas zonas. Ahí van para arriba. Bueno, han estado manipulando en la parte inferior de la fachada y están bajando, ahí lo podéis ver. Así que veremos a ver si encienden los ordenadores y encienden la iluminación. Están colocando una pantalla ahí, una especie de foco agarrado y sujeto por esas cuerdas. A ver. Ah, mira, así se pasan la herramienta. ¿Y eso qué es? Y ahora por arriba, encima de la lama, a otro lado, ahí está, para sujetarlo. Estarán preparando toda la instalación para encender la fachada. Pues debe ser, ¿no? Son las 6:25, no me va a dar tiempo a meterme al tour. Encima ya tengo la entrada sacada y encima esperemos a ver si veo el comienzo del partido de esta noche, ¿eh? Esperemos que sí. Esto ya lo han dejado ahí agarrado, suspendido parece que también está, y proceden a bajar, ahora a subir. Ahora van a colocar otro dispositivo en estas cuerdas y están colocando un tercer dispositivo. No sé cuántos son, pero llevan ahí un rato ya, y han colocado un tercer dispositivo y han procedido a bajar. Que por cierto, noticia de última hora, está empezando a llover, así que esperemos que esto no afecte a la operación. Ahí vuelven a subir, en este caso uno, o a lo mejor van a desplazar la máquina. Aquí hay uno, un pedazo de crack, que está viendo fijamente la fachada. Y a ver, ¿qué están llevando ahí? Las tablas. Están llevando esas tablas, que son las que colocan en el suelo, para que al mover las máquinas, pues no puedan romper la superficie. Pero yo creo que esto ya está a punto, Uy, un pajarito por aquí. ¡Ay, qué bonito! Qué susto me ha dado, pensaba que era una rata. Mirad la abeja, qué grande es. Dios. Estoy pensando que como no enciendan la fachada después de estar aquí tanto tiempo esperando y encima he perdido el acceso al tour, porque ya están a punto de cerrar el tour, no me da tiempo ya hoy. Como no enciendan, día perdido. Encima está empezando a llover. Espero que por lo menos dejéis el like y os suscribáis. A ver, porque están mirando fijamente a la fachada. Ojo, cuidado, que están mirando fijamente a la fachada. Y a lo mejor en unos segundos vemos el encendido.
De momento nada, Nada de nada. Hasta la policía pasa ya, no se lo quiere perder. Me voy a resguardar porque se está poniendo seria la cosa y me estoy empapando. Voy a moverme un poco porque me estaba quedando frío. Es más, aprovechando ahora que se ha nublado del todo y que encima está lloviendo, ahora podemos ver el interior de la fachada iluminada, la zona del escudo, que se ve ahora muy, pero que muy bien. Vamos, dentro de lo que cabe, Dentro de lo que cabe me refiero, porque tenemos muchísimas lamas justo enfrente de nosotros. Mira, por ahí os podéis hacer una idea del interior, con el escudo justo en la parte inferior. A ver si ahora podemos verlo. Por cierto, el contorno, no, el fondo del palco de honor, las pantallas, tiene otro color, ¿no? Se ve chiquitito igual. Es como un morado intenso o algo así. Pero bueno, lo importante, que es lo que quería mostraros, es el escudo, cómo se ve en el interior. Me muevo hacia adelante, hacia atrás. Y ahí tenéis el escudo encendido. Y aquí seguimos viendo movimiento a la izquierda, pero no terminan de encender la fachada. ¡Uy, qué pasada! ¡Uy, qué pasada! Mira ahí el escudo. Mira qué auténtica pasada. ¡Wow! Una auténtica pasada, ¿eh? Y por cierto, el fondo de estas pantallas están de diferente color. Bueno, pues hemos tenido suerte. Acaban de encender justo ahora, no me ha dado tiempo, pero acaban de encender la fachada. Acaban de encender, todavía es de día, lo que pasa es que hay muchas nubes, está el cielo encapotado, además está lloviendo, como os he comentado. Pero mirad, han encendido el mismo color del día de ayer, blanco, o bueno, un blanco así anaranjado. Ahí lo podéis ver. Vamos a aguantar unos minutos porque son las 7:20 de la tarde. Estoy a 1 hora de mi casa, por lo tanto ya voy justo para el partido del Real Madrid contra el Lille. Me refiero a verlo en casa, porque no llego a Francia ni de coña. Así que vamos a ver, vamos a aguantar a ver si hacen cambios de color. Pero por fin, bueno, por lo menos hemos captado esto que queríamos. Mirad, acaban de cambiar de color. Y por cierto, estos dispositivos sirven para averiguar qué color está mostrando en la fachada. Ahora tenemos un azul. No, azul no, diferentes colores, mirad. Mira cómo se mueven los dispositivos LED. Ojo, cuidado, Esto sí que no lo hemos visto hasta ahora. Ojo, cuidado. Bueno, pues aquí tenéis otro color diferente. Menos mal, porque habíamos sacado solamente el blanco. Ahí podéis, vamos a acercar la mirada por ahí, a ver si también ahí cambia. Ahí parece que no cambia, pero si bajamos la mirada, aquí sí que va cambiando, aunque bueno, reflejado en sí en la fachada no se nota tanto, pero lo sabemos porque ahí refleja el dispositivo en sí. Ahora lo han apagado. A ver qué color proyectan ahora. O ahora lo han apagado, definitivamente. Ojo, blanco. 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 Como nuestros corazones madridistas. He de decir que no se ve mucho, porque todavía es de día.
pero se aprecia bastante bien, ¿eh? Se aprecia muy, pero que muy bien. Apagado de nuevo. Vamos a dejarlo unos segundos. Y la misma animación de antes. Bueno, ahora sí que sí, me voy, porque si no, no llego al partido. Dale al like y suscríbete. Nos vemos pronto, muy, pero que muy pronto, a la Madrid.